Buenos días, somos Iglesia Alcance Miami y queremos darte la bienvenida a esta nueva modalidad de nuestros cultos cibernéticos y te damos las gracias por haberte conectado con nosotros en esta mañana preciosa y queremos que hoy hagas de ese lugar donde estás un altar para la gloria del Señor. Damos gracias a Él porque hoy en cada hogar se realiza un culto en el cual podemos alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Queremos darle la bienvenida a toda nuestra congregación, saludarles, darles un fuerte abrazo y darles gracias por estar con nosotros y también a todos nuestros amigos que en este momento nos sintonizan a través de estas redes. Así que vamos a orar y vamos a entregar al Señor este tiempo maravilloso, esta mañana linda, hermosa que nos ha dado, en la cual podemos nuevamente celebrar su grandeza, su maravilla, su misericordia, su protección, todo lo grande que el Señor es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por esta mañana en la cual podemos acercarnos a ti, Señor, libremente para alabarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que ahora tú recibas nuestra alabanza que sale desde nuestro corazón y que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca sea dirigida solamente a ti, Señor, y que podamos ministrar a todo tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente, porque tú bastas, porque tú eres, Señor, el que provee, el que sostiene nuestras vidas y que en medio de toda esta confusión, Señor, en medio de toda esta situación que el mundo vive, podemos estar confiados y descansando en tus brazos, Señor, porque tú tienes el control de todo en el mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos y te alabamos. Amén. Amén. Su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó.
Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Sí, mi Dios, solamente en tu amor confiamos y solo en ti hay descanso, Señor. Gracias porque hoy podemos descansar en ti. Y si tú hoy estás cargado, te sientes abatido, te sientes preocupado, descansa en el Señor. El Señor te invita a descansar en Él y a confiar en Él, porque solo Él tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo y Él tiene el poder para rescatarnos, para ayudarnos a sobrepasar cada situación de nuestra vida, cada circunstancia. Así que hoy te invitamos a que descanses en Él. Cualquier preocupación que haya en tu mente, en tu corazón, entrégala a Él. Es verdad que el Señor dijo cuando estaba aquí en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que cualquiera de las situaciones que podamos atravesar en nuestra vida durante el tiempo que vivamos en esta tierra, podemos estar confiados en que Él está con nosotros cada día. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, la iglesia que tú compraste con tu sangre derramada en aquella cruz. Gracias porque hoy con libertad podemos decir que somos tus hijos, todos aquellos que te hemos recibido como nuestro Salvador y que hemos aceptado ese sacrificio precioso en la cruz. Somos tus hijos. Por eso hoy, Señor, venimos a declararlo así cantando: somos tu iglesia, somos la luz de este mundo, y eso que suene muy fuerte en nuestros corazones, para que seamos luz y sal de esta tierra, cada uno de nosotros, y que este tiempo de reflexión sea para en verdad enfocarnos y entender lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Así que somos tu iglesia, Señor. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás.
la bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Y puestas en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y puestas en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Sí, Señor, nuestro ser entona en esta mañana que tú eres nuestro Dios, que tú estás vivo, Señor, que tú venciste la muerte con poder y hoy estás sentado a la diestra del Padre, reinando en todo poder, majestad, gloria y justicia. Gracias, Señor, porque somos pueblo tuyo, somos nación santa. Gracias porque somos adoptados, Señor, como hijos al haberte recibido como nuestro Salvador. Y por eso hoy, Señor, queremos descansar en ti. Gracias, Señor, porque este tiempo en el cual tú has estado obrando en nuestra vida, hemos podido escuchar tu voz. Y tú que estás ahí en tu casa, que nos estás escuchando, a lo mejor este tiempo es un tiempo en el cual tú necesitas reflexionar acerca de tu vida. Muchas veces nos enredamos en cosas efímeras en este mundo. Estamos buscando posiciones, más trabajo quizá, alcanzar logros, metas. Y nuestra única meta que como cristianos debemos de tener es alcanzar el reino de Dios. Predicar su palabra día con día. Hablar con denuedo, dice la palabra. Que este tiempo sea un tiempo para poder reflexionar y decirle: Señor, ¿en qué necesito mejorar? ¿Qué es lo que yo he estado buscando en este mundo que me ha estado apartando de ti, Señor? Que no ha sido lo que tú me has mandado a hacer. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser conscientes del llamado que tú nos has hecho. Que seamos conscientes que somos tu iglesia, que somos luz y sal de esta tierra. Y perdónanos, porque muchos de nosotros no hemos sido eso, Padre. No hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer. Pero hoy, Padre, queremos entregar nuestra vida a ti y nuevamente decirte: Señor, somos tuyos. Usa nuestra vida, Señor. Úsanos conforme a ti te plazca, Señor. Si tú en esta mañana quieres decírselo ahí donde estás, dile: Señor, usa mi vida. Usa mi vida para tu reino, Señor. Y que hoy pueda vivir en el propósito para el cual tú me has puesto en este mundo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y hoy te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Disponemos, Señor, nuestra vida ahora y nuestra mente, todo nuestro ser, para escuchar lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta mañana. Usa, Señor, a nuestro pastor, que en esta mañana trae tu palabra. Úsalo como canal, como instrumento, Señor, para llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y para traer el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Buenos días a todos los hermanos que nos están mirando en estos precisos momentos. Dios les bendiga. Es un placer tremendo estar aquí nuevamente con ustedes de esta manera virtual, pero tan espiritual, aquí unidos como familia. Regresamos al libro de Santiago después de 3 semanas de un paréntesis que hicimos por Semana Santa. Y qué bueno es
volver a este libro que comenzamos. Estuvimos hablando 5 sermones sobre la epístola de Santiago. Y para recordar, refrescar un poco de conocimiento, vamos a ver algunos aspectos que abordamos en el capítulo 1. Recuerden que Santiago era el medio hermano de Jesús, hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que la epístola de Santiago fue la más antigua, la primera que se escribió en el Nuevo Testamento. Y en ella Santiago se dirige a judíos cristianos que estaban dispersos en la diáspora por todo el mundo. A ellos se dirige y le envía varios consejos prácticos para que lo llevaran a cabo en sus iglesias. Una de las grandes enseñanzas que aprendimos en el capítulo 1 fue que el creyente puede experimentar gozo en medio de la prueba, porque el gozo del cristiano no depende de las circunstancias, sino de Dios. También vimos que en medio de los problemas y las adversidades, el cristiano debe pedir sabiduría a Dios y éste nos la concederá si la pedimos con fe. Las pruebas y las tentaciones, habíamos visto, son 2 caras de una misma moneda, no es lo mismo. Dios jamás tienta a nadie, Él simplemente prueba con el objetivo de que ganemos en madurez espiritual, que nuestra fe aumente y perfeccionar nuestro carácter cristiano. Mientras que las tentaciones, Satanás las envía con el objetivo de hacernos caer, de que el cristiano peque. Habíamos visto también que el verdadero creyente no debe ser un oidor olvidadizo, debe convertirse en un hacedor de la palabra. Qué fácil es decir lo que hay que hacer, a veces qué difícil es hacerlo. Por eso Santiago exhorta a que seamos hacedores de la palabra. Y el último de los 5 sermones que vimos, habíamos hablado sobre el culto que agrada a Dios, la verdadera religión, que implica ayudar a los desamparados, en este caso a los huérfanos y a las viudas, y sobre todo a practicar la santidad. Ahí nos quedamos en el primer capítulo de Santiago y comenzamos hoy a estudiar su segundo capítulo. Y voy a comenzar haciendo una pequeña pregunta. Amigo que me estás viendo, ¿alguna vez te has sentido discriminado? Repito, ¿te has sentido alguna vez discriminado? Personalmente yo me he sentido discriminado varias veces y yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos sentido así. Quiero comentar una breve narración que leí hace ya un tiempo en las redes sociales. Se cuenta que cuando Mahatma Gandhi era joven y estudiaba Derecho en la capital de Inglaterra, en Londres, tuvo algunos altercados con un profesor de apellido Peters. Este profesor, por algún motivo, empezó a sentir odio hacia Mahatma Gandhi y varias anécdotas se dieron entre ellos dos. Un día estaba el profesor almorzando en el comedor de la universidad y llegó Mahatma Gandhi y se sentó a su lado. Callado la boca, el profesor, que sentía, como habíamos dicho, celos y odio hacia él por algunos motivos, le dijo de una manera chocante: joven Gandhi, usted no se da cuenta que los pájaros y los cerdos no pueden comer juntos. A lo que Gandhi respondió de manera eficaz: no se preocupe, profesor, yo me voy volando. Y levantándose del asiento, se fue a comer a otra mesa. Podrán imaginarse cómo el profesor se quedó, bien picado, bien dolido, tratando de vengarse en algún momento de Gandhi por esa respuesta que prácticamente lo humilló. Días después, en un examen, el profesor estaba tratando de ver de qué manera podía manipular la respuesta, en este caso las notas para Gandhi, pero que Gandhi era genial, todo salió muy bien y no le quedó más remedio al profesor que tratar de atacarlo de otra manera. Terminando el examen, le dijo a Gandhi: Gandhi, ¿qué usted haría si se encuentra una bolsa llena de conocimiento y de dinero? ¿Qué usted tomaría, el conocimiento o el dinero? Y Gandhi, de una manera sagaz, le respondió rápidamente: yo tomaría, sin pensarlo 2 veces, el dinero. A lo que el profesor, de manera hiriente, respondió: ¿no le parece a usted que debía haber tomado mejor la sabiduría, el conocimiento? Yo lo hubiera hecho. Y en eso Gandhi, de una manera fresca, le responde: bueno, profesor, cada cual toma lo que no tiene. El profesor se sintió nuevamente humillado
y fue rápidamente, cogió en su mano el examen, la hoja del examen de Gandhi y le puso en letras mayúsculas la palabra idiota. Se lo entrega a Gandhi, Gandhi va para su asiento, minutos después regresa y le dice en voz baja: profesor, veo que me dio su firma en el examen, pero no veo la nota por ningún lado. El resto, imagínenselo. ¿Cómo se habrá sentido ese profesor? Sean verídicas o no estas historias sobre el gran Gandhi, lo cierto es que refleja de alguna manera cómo el mundo discrimina a las personas. Vivimos en un mundo que constantemente califica y divide a las personas. A veces los factores favoritistas más evidentes son los económicos. Divide entre ricos y pobres. Otras veces por castas sociales. En un país como el que vivía Gandhi, en la India, existían castas religiosas y sociales tremendas, una tremenda disparidad. Y se trataba diferente a las personas de acuerdo a la casta a la que perteneciera. Hay algunas personas que dividen desde el punto de vista intelectual a las personas y viven aquellos que viven orgullosos de sus títulos, de sus profesiones y los comparan con aquellos que no han podido estudiar. Uno de los factores favoritistas más evidentes y que más vemos constantemente que causan división entre los seres humanos es el factor racial. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias que aún hoy en pleno siglo XXI podemos palpar de personas que discriminan a otras por el color de su raza? Qué triste situación. Y mi pregunta es, ¿estará exenta la iglesia de esta situación? Del favoritismo, del elitismo, de la acepción de personas, de la parcialidad. ¿Estará exenta la iglesia de esto? ¿Trata la Biblia sobre este delicado tema? Pues bien, precisamente hoy estaremos hablando sobre esto. Los primeros 13 versículos del segundo capítulo de Santiago tocan este tema tan delicado. Por eso he titulado este mensaje Viviendo nuestra fe sin favoritismos. Vamos a buscar ahí en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13 y vamos a leer para entender qué nos trae Santiago en este fragmento bíblico. Repito, Santiago 2, versículo del 1 al 13 y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Respondiendo a una de las dos preguntas que vimos en la introducción, podemos afirmar que sin dudas el favoritismo o la parcialidad, la acepción de personas, es uno de los grandes flagelos que la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar desde sus inicios. De hecho, Santiago, hace 2000 años atrás, por eso le escribe a estos primeros cristianos judíos que estaban dispersos, porque sabía que este problema les estaba chocando.
Las enseñanzas que Santiago da en este pasaje son muy sencillas y muy directas, fáciles de entender. Él sin rodeos ataca desde el primer momento este problema. Y ya en el primer versículo da una idea general de lo que quiere que se sepa sobre esta situación. Por lo tanto, Él nos deja en estos 13 versículos 4 grandes enseñanzas que hoy vamos a ver. Al menos 4 razones por las que los creyentes debemos vivir nuestra fe sin favoritismo. Por lo tanto, debemos vivir nuestra fe sin favoritismos, en primer lugar, según Santiago, porque creemos en un Jesucristo glorioso. Repito, porque creemos en un Jesucristo glorioso. Dice Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Quizá usted puede estar diciendo, ¿y qué tiene que? No entiendo este enunciado. Creemos en un Jesucristo glorioso. ¿Qué significa eso? Partamos primero del concepto de la palabra gloria. Escuchamos mucho esta palabra en la Biblia y en el argot cristiano, gloria. Este término proviene de la palabra hebrea kabot y describe el resplandor o la luz como señal de la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifiesta mucho en el Antiguo Testamento. Sobre todo lo encontramos cuando el pueblo israelita estuvo por el desierto 40 años. ¿Se acuerdan de aquella famosa Shekinah, aquella nube que dirigía constantemente al pueblo? Esa era la gloria de Dios. Ese resplandor que guiaba al pueblo y que manifestaba la presencia de Dios y que muchas veces se podía palpar directamente en el tabernáculo, sobre todo sobre el arca del pacto. También podemos ver cuando Salomón inaugura el templo, y dice que ofreció muchos holocaustos, que en cierto momento la gloria de Dios descendió fuego del cielo y la gloria de Dios cubrió todo el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar dentro. Esa es la misma gloria de Dios que en su tremenda visión el profeta Isaías narra en el capítulo 6, cuando dice que vio que la gloria de Dios cubría todo el templo. La palabra gloria se asocia frecuentemente con Jesús. Si estudiamos bien su vida nos damos cuenta que en su nacimiento los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas, nacimiento de Cristo. En el famoso pasaje donde Cristo se transfigura, se habla también de un cuerpo glorificado, se menciona. Muchas veces se menciona también en pasajes que tienen que ver con su segunda venida. Cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y en esencia se usa muchas veces también cuando se habla de Cristo en relación con Dios. Lo cierto es que Santiago usa el adjetivo glorioso. Recuerden, nuestro glorioso Señor Jesucristo, dando a entender que Jesús representa precisamente la presencia de Dios. Esa Shekinah del Antiguo Testamento está ahí en Jesús, la presencia de Dios completamente. En otras palabras, el término que usa Santiago, nuestro glorioso Señor Jesucristo, no es accidental. Miren, no podemos olvidar que Santiago era uno de los hermanos menores de Jesucristo. Y esto nos dice mucho. Compartió con Cristo 20 y tantos años. La infancia, la adolescencia, la juventud y parte de la adultez. Cristo sale de su casa, de su hogar, cuando tenía 30 años a cumplir su ministerio terrenal que duró poco más de 3 años. Todo ese tiempo Santiago convivió con nuestro Señor Jesucristo. Era su hermano, lo conocía. Él vio episodios que no se narran en la Biblia de Jesucristo. Sin embargo, en este pasaje él decide no apelar a su relación sanguínea con Cristo y lo titula o lo nombra, lo llama precisamente glorioso Señor. Porque lo que en realidad Santiago quiere hacer con este primer versículo que introduce todas estas enseñanzas sobre la acepción de personas, lo que quiere es que nosotros nos concentremos en la deidad de Cristo. Glorioso Señor Jesucristo implica Cristo es Dios, la presencia de Dios en su persona. Y esto lo hace para que nosotros podamos tomar a Cristo como nuestro patrón de prueba. Si quieres compararte con alguien sobre cualquier tema, hazlo con Jesucristo. Santiago utiliza este recurso. Sí, porque indudablemente Jesús
Es el mejor ejemplo de imparcialidad que podemos tener en la historia. Si Cristo, nuestro Señor, hubiese hecho acepción de personas, hubiera discriminado a la gente, jamás hubiera venido a la tierra. Y no necesitaba hacerlo, Él es Dios. Dice Filipenses 2, 6 y 7, no estimando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¡Qué humildad! Cristo rebajándose hasta lo sumo, encarnándose y viniendo a ser siervo sufriente a esta tierra. Sin embargo, el Hijo de Dios, el que se despojó de su gloria para morir por nosotros, sí sufrió discriminación muchas veces. Fue discriminado por ser pobre, fue discriminado por ser Galileo. Déjeme decirle, él se crió por estos 30 años prácticamente en la ciudad de Nazaret, que daba al norte, en la provincia de Galilea. Los galileos tenían mala fama. Tenían fama de brutos, de toscos, de personas de ser de vulgo, de poca cultura. Por lo tanto, eran rechazados por el resto de los israelitas. Y Cristo muchas veces fue tratado de una manera discriminada como Galileo. Sí, lo discriminaron por Galileo. De manera despectiva le decían muchas veces el Galileo. Pero además por ser carpintero también sufrió. Hubo un momento en que precisamente en su ciudad de Nazaret, cuando empezó a predicar de una manera tremenda, muchos de la ciudad, del pueblo, empezaron a decir, pero ven acá, ¿de dónde saca tantas enseñanzas? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Como diciendo, ¿qué rango, qué conocimiento puede tener? No es doctor en la ley, él no es escriba. ¿De dónde saca estos conocimientos si él es un simple carpintero? Cristo también fue atacado muchas veces y discriminado porque lo acusaban de ser amigos de prostitutas, de publicanos y de pecadores. Los fariseos les encantaba acusar a Cristo de esto. Si Cristo hubiera hecho acepción de personas, no lo acusarían de todo esto. Sin embargo, a pesar de ser discriminado, jamás Jesús discriminó a nadie. Jamás tuvo favoritismo con nadie. Jamás hizo acepción de persona con nadie. Jamás trató a una persona diferente a otra por lo que aparentaba ser. Eso jamás lo hizo. Recordemos rápido cómo Cristo tuvo el valor, tuvo el amor de conversar cara a cara con la mujer samaritana. Era mujer, las mujeres y los hombres no debían estar hablando públicamente en ese momento, pero además la mujer era samaritana. Los samaritanos y los judíos vivían peleados, problemas históricos que arrastraban y vivían prácticamente peleados, se odiaban entre sí. Cristo habló con esa mujer, no solo habló, sino que le predicó de una manera especial, a tal punto que cuando los discípulos regresaron y lo encontraron hablando con ella en el pozo, se asombraron. ¿Cómo Cristo estará hablando? Cristo no hacía acepción de personas. Además, perdonó los pecados y libró hasta de la muerte física a aquella mujer adúltera que trajeron una vez para apedrearla. ¿Se acuerdan? Cuando escribió en la tierra y se levantó y dijo, el que no tenga pecados, tire la primera piedra. Esa mujer era lacra de la sociedad. Se la trajeron a Cristo para apedrearla. Y Cristo, de una manera gentil y única, le brindó su amor y no solo le perdonó los pecados. Vete y no peques más. ¿Se acuerdan? Se lo dijo. Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo. Pero también la libró de una muerte segura porque la iban a apedrear. Cristo sanó muchos leprosos que vivían marginados y nadie quería tocar. Los leprosos en su época no tenían cura, tenían que vivir en cuevas y en cementerios y por ley debían colgar una campana y gritar, impuro, impuro, porque la lepra no tenía cura y no podían contagiar al resto de la ciudadela. Pues Cristo sanó muchos de estos leprosos. Y a mi mente viene el leproso samaritano. Aquellos 10 que él sanó y solamente uno regresó y era samaritano. Pues Cristo se acercó a él siendo impuro por ser leproso y además siendo una gente marginada por completo de la sociedad judía porque era samaritano. Eso solo lo hacía Cristo. Cristo además sanó a la mujer sirofenicia que era extranjera. Pudo haber priorizado sanidad para los israelitas, pero lo hizo y la sanó. Cristo además fue capaz de perdonar a un hombre tan malo, ladrón y mal visto como Zaqueo el publicano en la ciudad de Jericó. Y no solo eso, sino que lo llamó por su nombre, posó en su casa, comió esa noche con él y gracias a eso Zaqueo aceptó a Cristo como su Salvador. Es más, quizás lo que más me
me impacta de Cristo y su manera de tratar a las personas fue que precisamente durante los 3 años de ministerio trató con la misma dignidad que a los demás a Judas Iscariote, el que él sabía que lo iba a traicionar. ¡Wow! Santiago en los versículos 2 y 3 ilustra de una manera muy práctica el problema de la parcialidad o acepción de personas dentro de la iglesia. Algunos llaman esta escena como la escena del acomodador miope. ¿Por qué motivo? El ejemplo que pone Santiago ilustrando esta situación es que entra de pronto un hombre a la reunión, a un culto de aquella época, un hombre con anillo de oro, con vestidos espléndidos. Indudablemente lucía que era rico, dice la Biblia, que tenía anillos de oro, unos vestidos tremendos. La impresión era que era un hombre poderoso. En aquella época el anillo de oro implicaba tener mucho dinero. De hecho, se cree que había muchos negocios de rentar anillos de oro. Si usted quería dar una tremenda impresión, el anillo de oro era clave. Este hombre lo tenía. Y no parece que lo haya rentado, por cierto. Esto trajo como consecuencia que aquel que lo atendió en la congregación rápidamente le dio la bienvenida y lo ubicó en el mejor de los asientos, en los mejores asientos del edificio. Yo diría como los asientos VIP. Eso que tanto les gustaba a los fariseos en la sinagoga, ¿recuerdan? Los fariseos les encantaba estar sentados al frente porque eso los resaltaban y los hacía lucir superiores. Pero resulta que después, según la ilustración de Santiago, entra un pobre hombre harapiento, pobre, miserable. Y cuando usted va al original griego, implica esa descripción que da de este hombre, no solo que estaba mal vestido, sino que apestaba. Lo cual, por supuesto, trajo como consecuencia que quizás la misma persona que sentó en el mejor de los asientos VIP al hombre rico que entró unos instantes antes, ahora le dijo al pobre: mira, tú si quieres quédate de pie o siéntate en el piso. ¡Wow! En el versículo 4, Santiago, siguiendo esta línea, entonces dice que cuando esto sucede, nosotros nos dejamos guiar por la parcialidad y somos como jueces injustos que actúan malintencionadamente. Mire, ¿cuál es la función de un juez? Impartir justicia con equidad. Pero si de pronto ese juez viola la ley o simplemente se deja sobornar o actúa de manera parcial en favor de alguien, a ese juez se le tilda de corrupto. ¡Wow! ¿Cuántos jueces corruptos en este mundo? Pues déjeme decirle que tú y yo somos como jueces corruptos cada vez que hacemos acepción de personas, cada vez que nos parcializamos en favor de alguien, cada vez que damos un trato diferenciado a alguien por su apariencia exterior. Hermanos, cuando tenemos este tipo de favoritismo, y es lo que Santiago quiere hacernos ver en este acápite, lejos de honrar a nuestro glorioso Jesucristo, estamos escogiendo, exaltando la gloria humana. Y es entonces cuando debemos preguntarnos: ¿Cristo había tratado a este hombre igual que lo hice yo? Si Cristo no rechazó a nadie, ¿por qué vamos a rechazarlo tú y yo? En realidad estamos enfocados en glorificar a Cristo con todo lo que hacemos, incluyendo el trato que le damos a las personas. Lo cierto es que nuestra fe debe glorificar siempre a Cristo. La gloria del mundo, llámese riqueza, poder, ostentación, hermano, no puede deslumbrarnos más que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Existe un contraste amplio entre estas dos cosas. O tomamos lo uno o tomamos lo otro. O decidimos glorificar a Cristo en nuestro trato con las personas, o decidimos irnos y deslumbrarnos tras la gloria humana. Dejarnos arrastrar por la gloria que el mundo ofrece es incompatible para los verdaderos creyentes como tú y como yo. Por lo tanto, no olvidemos jamás que servimos a un Cristo glorioso y por lo tanto debemos imitar su ejemplo de vida. El segundo punto que Santiago nos toca en este fragmento que hemos leído respecto a las razones por las que los creyentes debemos vivir nuestra fe sin favoritismo es que Dios no hace acepción de personas, jamás.
Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Miren, es bueno destacar que la parcialidad estaba condenada desde tiempos antiguos en la ley mosaica. Si vamos ahí a Levítico 19:15, miren lo que dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios es justo y Él pretende que aquellos que le sigan también sean justos. Para Dios no hay pobres ni ricos, Él no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de su presencia. Los judíos sabían muy bien esta ley. De hecho, estaba plasmada desde hacía muchos años. Pero resulta que el pecado hace que desobedezcamos a Dios. Y muchos de ellos, como muchos de nosotros ahora, eran simplemente oidores olvidadizos. ¿Recuerden la frase que utilizó Santiago en el capítulo 1? ¡Wow! Sabían lo que debían hacer, sabían cómo tratar a las demás personas, pero no lo ponían en práctica. Y esto puede lucir que solo lo hacen las personas que no conocen a Dios. No, personas justas como el profeta Samuel también cayeron en esta trampa. El primer libro de Samuel, el capítulo 16, nos narra una historia singular. Cuando Dios envía al profeta Samuel a la ciudad de Belén y le dice, ve a Belén, pregunta por la familia de Isaí y ahí tú ungirás a uno de sus hijos. Ya Dios había desechado a Saúl. Samuel era el hombre grande de Israel, profeta, juez, sacerdote. Y rápidamente Samuel parte para Belén. Allá en cuanto llega, conecta con Isaí. Isaí le dice, sí, te voy a presentar a mis hijos. Y resulta que el primero de todos se llamaba Eliab. Y dice la Biblia que Samuel se quedó deslumbrado con Eliab porque era alto, fuerte, bien parecido. Y rápidamente Samuel pensó, este es el hombre. Este es el hombre para ser rey, para sustituir, para convertirse en rey, porque impresiona por su físico, por su semblante. El impacto que tiene exterior es tremendo. Este va a saber dirigir bien al pueblo de Israel. Sin embargo, miren lo que Dios le responde a Samuel. No mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, sí, Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira la parte exterior de nadie, por eso no discrimina a nadie. Grandes hombres de la Biblia estaban convencidos de esto, de que Dios no hacía acepción de personas. Encontramos en el libro de la Segunda de Crónicas 19, en el versículo 7, cómo Josafat, cuando aconsejó a sus jueces cómo impartir justicia con temor a Dios, habló de que ellos debían impartir la justicia como Dios lo hace, sin hacer acepción de personas. El mismo Pedro, en casa de Cornelio, cuando se dio cuenta que el evangelio también era para los gentiles, expresó: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Hasta ese momento Pedro creía que la salvación era solo para los judíos. También encontramos a Pablo escribiéndole a los amos ricos, a los señores ricos de la iglesia de Éfeso, exhortando a esos amos que trataran bien a sus esclavos. Muchos de esos esclavos también eran cristianos y ambos entonces adoraban al mismo Dios que no hace acepción de personas. Y precisamente como Dios no hace acepción de personas, en el versículo 5 podemos ver cómo Dios le ha concedido a los pobres, a esos pobres que muchas veces rechazamos, a que sean ricos en la fe y a que también sean herederos de su reino. Una persona puede tener una fe muy grande y sin embargo ser pobre, lo que implica que esa persona puede tener una mayor madurez espiritual que alguien que sea rico en la congregación. ¡Wow! Ricos y pobres también pueden ser herederos del reino de los cielos. La salvación es para todos porque Dios no hace acepción de personas. O sea, ni la madurez espiritual ni la salvación de su alma tienen que ver con las riquezas materiales ni
con la expresión externa de nadie. Porque Dios no hace acepción de personas, hermanos. Esto no quiere decir que los ricos no puedan ser salvos. Por supuesto, encontramos muchos casos de ricos que fueron salvos. Sin embargo, Santiago en el versículo 5 le recuerda a estos cristianos que muchas veces se dejaban encandilar por la riqueza de las personas que entraban a su congregación y los trataban mejor que a los pobres que también asistían allí. Les recuerda que esos mismos ricos a los que ellos trataban muy rimbombantemente muchas veces eran los que después los aplastaban, los acusaban y los llevaban a los juicios por deudas quizás hasta pequeñas que no podían pagar. E incluso muchas veces esos ricos, empoderados y creyendo que con el dinero lo tenían todo, muchas veces incluso blasfemaban el nombre de Dios. No por gusto Jesucristo dijo en una ocasión, después que habló con el famoso joven rico, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Para los que no lo saben, la aguja, no estamos hablando de una aguja de coser, sino de una pequeña puerta que había en los muros de la ciudad, que daba para el exterior y que muchas veces era la única acceso de entrada o salida cuando ya se cerraban las murallas, y los camellos para poder pasar tenían que prácticamente agacharse. Era muy trabajoso que eso sucediera. Cristo utilizó esa ilustración que era muy común en aquella época para hacer ver lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Si está en la Biblia, no es mentira. Y repito, esto no excluye a los ricos del reino de los cielos, pero dice una gran verdad, porque mucha gente se deja cegar por las riquezas y pone su fe y su corazón en ellas en vez de ponerla en Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Bueno, yo he viajado 3 veces nada más en avión. Pero hay otra pregunta más complicada. ¿Lo has hecho? ¿Has viajado en avión en primera clase? Bueno, yo personalmente jamás. No sé si algún día viaje en primera clase, pero no olfateo que eso suceda. Lo cierto es que es justo que cada cual pueda disfrutar los servicios que pueda pagar. El que tenga un poco más de dinero, viaja en primera clase. El que tiene menos dinero, viaja en clase económica. Eso es normal. Estoy sin problemas con eso. Lo cierto es que en el avión hay también azafatas que atienden, o aeromosas que atienden tanto a los que viajan en primera clase como a los que viajan en la clase económica. Quizás el que viaja en la clase económica pide una tremenda comida deliciosa. Quizás en la primera clase, disculpen, y el que viaja en la clase económica no puede hacerlo. Pero lo cierto es que la aeromoza está en la obligación o tiene el deber de tratar por igual a los que viajan en primera clase y a los que viajan en clase económica. Y a mi mente venía y decía, wow, la vida del creyente es como un viaje en avión. Los ricos viajan en primera clase, los pobres viajan en clase turismo económica, y nosotros los creyentes somos como las azafatas y los azafatos que servimos con la misma sonrisa, con la misma calidad y con el mismo amor, tanto a los de primera clase como a los de clase económica, tanto a los ricos como a los pobres, simplemente porque Dios no hace acepción de personas. Hermano, Dios ha decidido en su providencia dar a unos más que a otros. Por eso encontramos que hay ricos y pobres en la vida y siempre los habrá. Aquellos que tienen poco deben glorificar a Dios con lo poco que tienen. Aquellos que tienen mucho deben hacerlo con lo mucho que Dios les ha dado. Pero recuerda esto, para Dios todos somos iguales, porque Él no hace acepción de personas. Por eso leemos en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tercera razón que nos da Santiago para que vivamos nuestra fe sin favoritismo alguno. Esta razón es: hacer acepción de personas es pecado. Repito, hacer acepción de personas, discriminar a las personas, parcializarnos con alguien es pecado. Dice Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
En la Biblia encontramos varias palabras que se traducen como pecado al español. Por supuesto, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, una parte en arameo, el Nuevo Testamento en griego generalmente, y encontramos palabras de uno y otro idioma que se traducen al español como pecado. Una de ellas es la palabra hebrea pashá, que significa rebelarse, Es la que muchas veces se utiliza para hablar de cómo el hombre se rebela contra Dios. Encontramos dos palabras que, aunque una es hebrea y otra es griega, tienen un mismo significado, y es la palabra hebrea hatá y la palabra griega hamartía, que significan ambas errar al blanco, una de las palabras más utilizadas para describir lo que es el pecado. Errar al blanco, como mismo un arquero lanza y falla en dar el blanco, o como alguien que va por el camino se equivoca y toma un camino equivocado. Así se describe estas dos palabras como errar, como fallar el blanco. Pero Santiago utiliza aquí una palabra griega que se pronuncia parábasis y que significa transgresión. Dice ahí en el 2:9, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Significa violar a la ley de Dios, ser transgresor. Y en este pasaje Santiago nos deja claro que hacer acepción de personas implica transgredir la ley de Dios, violar la ley de Dios. Así las cosas, cuando hacemos esto, cuando discriminamos a alguien, cuando le damos un trato diferenciado por su forma exterior, estamos violando el segundo más grande mandamiento que Cristo nos dejó. El primer gran mandamiento, ¿cuál era? Recuerden aquel episodio de Cristo con el escriba. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se resumían en estos dos. Por lo tanto, hacer acepción de personas es pecado porque viola este segundo gran mandamiento. Si en realidad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pregunto, ¿nos gustaría que nos discriminaran? No. Por tanto, es pecado. Esta actitud también viola lo que conocemos como la regla de oro. ¿Qué planteaba la regla de oro? Dicha también por Cristo, que es una especie de paráfrasis también de amar a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro decía lo siguiente: debes hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces me pregunto, ¿acaso nos gustaría que nos discriminaran por alguna razón? Muchos creen que la parcialidad es un pecado sin importancia. Error. A veces manejamos un concepto equivocado de lo que significa el pecado. Y no nos percatamos que por un solo pecado quebrantamos toda la ley de Dios. Así como usted lo oye. Eso implica que aunque usted no sea asesino, que aunque usted no sea ladrón, que aunque usted no sea adúltero, si usted además dice una mentira, ya usted ha transgredido la ley de Dios. Dios no tiene leyes, Él tiene una sola ley. Por lo tanto, quebrantar solo uno de sus mandamientos equivale a quebrantar toda su ley. Y quiero que me presten atención. Vamos a ilustrar esto para que sea más entendible. Aquí tenemos un plato. Ahí tiene escrito ley de Dios. Este plato va a simular la ley de Dios. Aquí tengo un martillo que simboliza un pecado que voy a cometer. Lo que sea mentira, fornicación, robar, adulterar. Vamos a ver qué sucede cuando un pecado viola la ley de Dios. Miren bien. ¿Qué sucedió? Un solo pecado nuestro quebranta la ley de Dios. Sí, hermanos, hacer acepción de pecado no es un pecadito, es un pecado que nos hace transgresores de la ley de Dios. La ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas,
sino una unidad básica que requiere amor perfecto a Dios y al prójimo que nos rodea, a nuestros semejantes. Y aunque es cierto que no todos los pecados traen la misma consecuencia, lo cierto es que absolutamente todos destruyen la unidad de la ley de Dios. Aquel que hace acepción de personas, por tanto, se convierte en un transgresor de la ley de Dios. Sí, hermanos, hacer acepción de personas es pecado. Y por último, Santiago nos dice que otra de las razones por las que debemos vivir nuestra fe sin favoritismos es que Dios juzgará cada una de nuestras acciones. Dice Santiago 2, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, aquí Santiago, ya terminando este fragmento, los dos últimos versículos 2 y 13 de este fragmento, la primera parte del capítulo, está una vez más dando una orden. Él no está pidiendo de favor a los hermanos nada. Simplemente le dice, miren, sean consecuentes con lo que hablan y con lo que hacen, porque ustedes van a ser juzgados por eso. Quiero hacer una pequeña historia que puede ilustrarnos muy bien este punto. Tengo un pequeño hijo que se llama Kevin. Hace un tiempo, recuerdo que cada día cuando llegaba de la escuela le preguntaba por las tardes, ¿cómo te ha ido hoy, hijo? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Lo entendiste todo? Y él me respondía siempre, papá, todo súper bien. Sí, mi hijo es bien explosivo en sus declaraciones. Súper, no decía que le iba bien, súper bien. Wow, me daba tremenda alegría. El otro día le volví a preguntar y me volví a responder lo mismo. Todos los días para él eran súper buenos. Pero un día, después que me da esta respuesta, llamo a la profesora y me dice, no, tu hijo hizo algunas travesuras, ¿sabes? Y entonces dije, vamos a hacer algo. Voy mañana a hacer un plan. Voy a llamar primero a la maestra, voy a preguntarle cómo se portó mi hijo y después voy a confrontarlo a ver qué me dice. Efectivamente, llamé a la maestra me dijo, hoy tu hijo empujó a un niño a la merienda, no hizo bien la tarea, se demoró como una hora en el baño, pidió permiso y no regresó. Pero no, en general se portó bastante bien, pero hizo algunas travesurías. Cuando mi hijo llega por la tarde le pregunto, bueno, ¿qué, Kevin, cómo te fue? Y me dijo, papá, hoy me fue súper bien, ningún problema. Entonces, como ya yo sabía que él había hecho en el día, lo confronté, le llamé, ¿sabes qué? Hoy hiciste esto y esto. Kevin se quedó con la boca abierta y me dijo, papá, ¿cómo tú sabes esto? Le dije, bueno, yo simplemente instalé unas cámaras de seguridad por los pasillos, por el baño, en el aula de la escuela y vi todo lo que hiciste. Y me dijo, wow, se quedó petrificado. Pero lo más sorprendente de esta historia es que al otro día, cuando regresa de la escuela y viene corriendo a donde estoy yo por la tarde para besarme y saludarme, yo le digo, hijo, ¿cómo te fue hoy? De pronto Kevin se para en seco, me mira y me dice, papá, una preguntita, ¿hoy miraste las cámaras? Yo le dije, sí, dice, ok, hoy no me fue muy bien porque hice esto, y me contó las cosas malas que le habían pasado en el día. Sí. Él pensaba que yo lo estaba mirando y que lo sabía todo. Y por eso fue sincero conmigo. Si no le dijera que estaban las cámaras, me volvía a decir que todo iba bien. Y nosotros los seres humanos somos así, tristemente. Santiago por eso quiere llamar la atención y decirnos, miren, ustedes están bajo escrutinio. Lo que dicen y lo que hablan, de la manera que ustedes traten a las personas, Dios lo tendrá en cuenta y algún día los va a juzgar por esto. Es interesante que Santiago utiliza aquí el término ley de la libertad. Ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Y este término Santiago lo usa para marcar un evidente contraste entre lo que significa la ley de Dios para los impíos y para los creyentes. Él le está escribiendo a creyentes, por supuesto. Por eso habla de ustedes serán juzgados por la ley de la libertad. Miren, el incrédulo, como no ha aceptado a Cristo, no tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios.
debido a que es esclavo del pecado. Por eso es condenado y para él la ley de Dios es la ley de la esclavitud. Pero para el creyente que ya ha entregado su vida a Cristo, que ya su culpa ha sido cargada por el Señor, ya ha sido redimido, esto lo libera del pecado y ve la ley entonces como la ley de la libertad. Ahora bien, el juicio de Dios sobre nuestras acciones va a estar condicionado respecto a cuán misericordiosos nosotros seamos con los demás. Y para esto debemos tener claro 3 conceptos básicos que vemos aquí y que debemos conocer durante el transcurso de toda la Biblia. Y estos son justicia, misericordia y gracia. A veces confundimos estos términos y no sabemos entonces qué significa cada uno. Mire, la justicia significa simplemente darle a cada quien lo que merece. En el término espiritual, el hombre es pecador y merece la justicia de Dios, que implica castigo, el infierno. La misericordia, por su parte, significa no recibir lo que merezco. En otras palabras, implica perdón. Yo merezco el infierno, merezco la muerte, merezco el castigo, pero Dios, por su misericordia, me perdona y no me da lo que merezco. Y por último, la gracia, que es cuando nosotros recibimos lo que no merecíamos, o sea, un regalo. Por gracia somos salvos. La salvación es el gran regalo de Dios. Sí, hermanos, no merecemos ser salvos, pero a Dios le plugo, por su gracia, darnos la salvación a través de Cristo. El Señor Jesús y el apóstol Pablo nos aseguran que los creyentes no vamos a ser condenados en el juicio final por nuestros pecados, porque ya Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Sin embargo, sí van a ser juzgadas nuestras obras y van a ser también premiadas. Miren lo que dice Juan 5:24. De cierto os dijo Cristo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras los impíos van a ser juzgados por sus pecados en el juicio final, nosotros simplemente, a nosotros se nos juzgará, a los creyentes, nuestras acciones y estas serán premiadas. Una persona que no muestra misericordia con nadie, y mucho menos con los más necesitados, demuestra que nunca ha respondido a la misericordia divina. No ha recibido la misericordia de Dios, por lo tanto no la puede dar a los demás. Hace acepción de personas, discrimina a las demás personas, las trata mal, haciendo diferencia entre ellas. Por tanto, a esa persona Dios le aplicará su justicia y recibirá el castigo eterno que merecen sus actos pecaminosos. Justicia, dar lo que merece. Sin embargo, el creyente o los creyentes a quienes van dirigido esta carta tiene misericordia de los demás y eso le garantiza que en el día del juicio Dios lo juzgue con misericordia. Esto no quiere decir que mientras más misericordia hagamos, más recibiremos, porque la misericordia no se merece. Recuerden que usted con la misericordia no se le da lo que merece. Tampoco implica que debamos pasar por alto el pecado y que no lo enfrentemos, no. Hay algunas personas que equivocadamente dicen, yo no juzgo a nadie porque de esta manera a mí Dios no me va a juzgar. Equivocado. Dios va a juzgarte siempre. Y una de las cosas que Dios nos manda es a confrontar con amor el pecado. Sí, hermanos, tanto la misericordia como la justicia provienen del mismo Dios. Donde Dios encuentra arrepentimiento y fe, ahí mostrará misericordia. Pero donde encuentra rebelión e incredulidad, ahí aplicará su justicia. Hace un par de años atrás,
hubo una noticia que me cautivó. El pastor de una gran mega iglesia aquí en Estados Unidos hizo un experimento que fue tremendo. Por algunos días se vistió de homeless y se sentó a la entrada del templo, donde asistía a su congregación y donde él era pastor. Y por varios días con una cámara oculta grabó la actuación de los miembros de su iglesia cuando se encontraban con él, vestidos de homeless, cada vez que iban a un culto ahí al lado de la puerta del templo. El video es verdaderamente impresionante. Algunos días después, en el culto de predicación, él, vestido de homeless igual, entró por el templo arrastrando su carrito con las cosas viejas, simulando ser un hombre de la calle, se subió a la plataforma, se quitó el disfraz y de una manera tremenda transmitieron, reflejaron en una pantalla gigante el video de todo lo que había sucedido con él, cómo los miembros de su iglesia se habían comportado sin saber que él era el pastor. Y déjenme decirle que fue verdaderamente impresionante. Por supuesto, siempre hay alguien que pasa de largo y quizás ni miró a ese homeless que estaba ahí. Pero muchísima gente se acercó a este hombre sin saber que él era el pastor. El pastor estaba vestido con una barba grande, todo saliñado, con un sombrero arriba, con una barba gris, una ropa sucia, vieja. Y mucha gente, muchos miembros de esa iglesia se acercaron, le dieron agua, café, comida, oraron con él e incluso lo invitaron a que entrara y participara con ellos en los cultos que celebraban. Este hombre emocionado, este pastor, lloraba de la emoción, dándole gracias a Dios por los miembros de su iglesia, por cómo lograron atender a ese hombre sin discriminarlo, sin hacer acepción de personas con él, sin juzgarlo por su apariencia exterior. Queridos hermanos de la iglesia Alcance Miami y de la Iglesia Universal de Cristo que me estás viendo hoy, creyente que me estás viendo, si este experimento se hubiera hecho en los edificios de nuestra iglesia, de alguna de nuestras iglesias, ¿cuál hubiera sido el resultado? Hermanos, debemos recordar que Dios nos manda a vivir nuestra fe sin parcialidades de ningún tipo. Él creó a todos los hombres a su imagen y semejanza. Por lo tanto, para Él todos tienen el mismo valor. Sin embargo, tenemos que reconocer que el pecado ha hecho mella en la humanidad y hace que el mundo piense diferente al respecto y que le preste mucha más atención a los ricos y poderosos que a los pobres. Esta es una triste realidad. Y aunque nosotros somos cristianos, la tendencia al favoritismo está latente en nuestros corazones porque también somos pecadores. Sin embargo, la iglesia debe velar por no caer en estas prácticas pecaminosas. Por lo tanto, debemos vivir nuestra fe sin favoritismos, según Santiago nos narra, porque creemos en un Jesucristo glorioso. Cristo que fue nuestro ejemplo, nuestro mayor patrón de imparcialidad. Porque además Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué hacerlo nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para discriminar a las personas si Dios no lo hace con nosotros, aún siendo pecadores? Pero además tenemos que entender que hacer acepción de personas es pecado. Ese pecado que a veces nos parece pequeño quebranta toda la ley de Dios. Y por último debemos recordar que Dios juzgará cada una de nuestras acciones. Dios siempre nos ve. Él juzga nuestros corazones. Y de acuerdo a nuestra misericordia con los demás, seremos juzgados con misericordia. Hermanos, hagamos todo lo posible por vivir nuestra fe íntegramente, de una manera agradable a Dios, de tal forma que no haya cabida para la parcialidad ni el favoritismo en nuestras vidas. Vivamos, en resumen, con pasión las palabras que Pablo nos regala en Colosenses 3:11, y con esto termino. Dice así: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y quiera Él que como iglesia de Cristo
vivamos una vida de fe sin favoritismos hacia nadie, que no discriminemos a nadie, que entendamos que delante del Señor todos somos iguales. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque un día muriste por nosotros. Y gracias, Señor, porque nos rescataste del pecado para siempre. En tus manos ponemos nuestra iglesia y el resto de las iglesias cristianas que hoy te están adorando y que te sirven, Señor. Ayúdanos a ser imparciales. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a hacer nuestro todas estas enseñanzas que el apóstol Santiago nos da en esta primera parte del capítulo 2 de su epístola, oh Señor. Ayúdanos a entender que no tenemos derecho ninguno de discriminar a nadie por ningún motivo, porque tú no lo hiciste siendo Dios y nosotros pecadores. Bendícenos y guíanos, Señor. Danos fuerzas para poner en práctica tu palabra ahora y siempre. Guíanos y bendícenos, estate con nosotros y ayúdanos a glorificar tu nombre siempre, donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a despedirnos en esta mañana con esta preciosa alabanza que habla de la fidelidad de nuestro Dios, porque su fidelidad es para siempre. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro culto. Le damos gracias a todos ustedes que nos han estado viendo online. Queremos anunciarles antes de terminar que el próximo viernes a las 8:30 de la noche tendremos culto de oración y meditación de la palabra de Dios. El sábado, niños, escuchen bien, a la 1 de la tarde, Lola la Exploradora tiene una cita con ustedes. Ya vino la semana pasada y fue todo un éxito, así que esperamos a todos los niños que se conecten también a la 1 de la tarde el sábado, y el domingo estaremos celebrando un culto similar a este. Recuerde entrar a alcancemiami.com y ahí podrá encontrar los links por los que van a ser transmitidos todos estos programas, siempre a ser YouTube Live y Facebook Live. Así que gracias por estar aquí con nosotros una vez más y vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este culto que te hemos entregado a ti como una ofrenda, Señor, que solo tú mereces. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, sabemos que tú estás con nosotros. Guíanos, bendícenos, dirígenos ahora, señoras, a nuestros hogares. Y, Señor, te suplicamos que podamos enfrentar esta nueva semana que comienza tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.